Buenas tardes, queridos alumnos. Estamos aquí de nuevo confinados ante el ordenador a solicitud vuestra, pues en concreto alguno de vosotros me ha solicitado la realización de un pequeño vídeo que aborde las preguntas tipo de selectivo en torno a Crónica de una muerte anunciada. Lo primero que tenéis que saber es que para poder enfrentaros de manera mínimamente convincente a cualquiera de las preguntas que os propongan en selectivo en torno a esta y cualquier otra obra, lo cierto es que, claro, hay que empezar siempre con una introducción, por supuesto. Así que Crónica de una muerte anunciada es una obra del colombiano Gabriel García Márquez, uno de los máximos representantes del boom. De hecho, su obra Cien años de soledad va a consolidar el boom en el año 1967 cuando se publica. Por lo tanto, tenéis que saber que en esta obra, que es una novela corta, Crónica de una muerte anunciada, se mezclan elementos pertenecientes a la crónica periodística y también elementos propios de la novela policíaca, ¿vale? Por otro lado, tenéis que pensar que la historia se inspira en un suceso de carácter real que tuvo lugar en Sucre en el año 1951. A partir de ahí, pues el autor emplea esos datos como mejor le conviene, incluyéndose, por supuesto, en la propia historia. Entonces, de alguna manera se nos va a hablar del asesinato de Santiago Nassar a mano de los hermanos Vicario, ¿no? A manos de los hermanos Vicario. Bueno, en todo caso tenemos que saber que efectivamente pues hay una pregunta esencial que va a ser la técnica del realismo mágico que nos va a servir también para abordar el tema 9, ¿no? De teoría, la narrativa hispanoamericana. Bueno, en todo caso, lo que tenéis que saber es que el término realismo mágico fue creado por Franz Roh en torno al año 1925, en el año 1925, con relación a una corriente de carácter pictórico, ¿no? Se refería, por lo tanto, a una corriente pictórica alemana post-expresionista. Tenéis que saber entonces que lo cierto es que el realismo mágico pues va a emplear una serie de procedimientos narrativos, tal y como se os expresa en la página 97, que dotan de una dimensión absolutamente trascendente a hechos cotidianos o triviales. Es decir, tenéis que pensar que la realidad hispanoamericana no es como la nuestra, es una realidad en la que suceden hechos que para nosotros son absolutamente sorprendentes, pero que parecen perfectamente incardinados en la sociedad hispanoamericana. Esta sería una buena definición del realismo mágico. Tenéis que pensar que en el año 1948 la expresión en cuestión, estoy hablando del realismo mágico, va a poseer una significación de carácter literario. En concreto, pues Arturo Uslar Pietri, autor destacado, pues cuando habla de la obra de Miguel Ángel Asturias, pues va a emplear el término de realismo mágico. Entonces, de alguna manera, pensad que aquí tiene una conexión literaria. Sin embargo, tenéis que pensar que realismo mágico o lo real maravilloso son términos equivalentes, son expresiones equivalentes para referirse a idéntico concepto. Así que lo real maravilloso va a ser empleado por el escritor cubano Alejo Carpentier en el prólogo a su novela El reino de este mundo. Entonces, de alguna manera, para Alejo Carpentier, el realismo puro es absolutamente incapaz de recoger la multitud de aspectos que pululan en torno a la realidad hispanoamericana. Entonces necesitamos digamos, una dimensión mucho más trascendente. Fijaos bien en este párrafo que tenéis en la página 97, porque de alguna manera tenéis que pensar que al estar en contacto con hechos cotidianos, pero al lado de esos hechos cotidianos, lo cierto es que surgen aspectos que no podemos explicar de una manera realista tradicional. Por lo tanto, tenéis que entender que la historia de América es una crónica de lo real maravilloso. Así que, tanto realismo mágico como lo real maravilloso se refieren a idéntica realidad. Tenéis que pensar al mismo tiempo que de alguna manera el realismo mágico pues va a surgir de una manera absolutamente impresionante en la literatura hispanoamericana y de alguna manera, pues claro, este florecimiento tiene que ver con las discrepancias existentes entre la cultura de la tecnología, de la propia tecnología, y la cultura de la superstición. Simplemente hay que leer Cien años de soledad para darse cuenta entonces del realismo mágico de lo real maravilloso. ¿De acuerdo? Tenéis que pensar que la magia, la superstición, las creencias forman parte, por lo tanto, de los elementos cotidianos. En concreto, en Crónica de una muerte anunciada, bueno, se observan pues algunos de los fenómenos característicos, ¿no? de este aspecto, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? El tratamiento novedoso del ámbito rural y, por supuesto, las innovadoras técnicas de carácter narrativo, ¿no? Las innovadoras técnicas de carácter narrativo. Entonces, de alguna manera hay una fusión perfecta entre lo real y lo maravilloso. Tenéis que entenderlo gracias a la fabulación del propio autor. Entonces, de alguna manera, estos hechos que en principio para nosotros resultarían increíbles, sin embargo son perfectamente verosímiles. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que finalmente llegan a asesinar a Santiago Nassar cuando está lleno el pueblo de anuncios, de ecos, de voces, de rumores? Pero el único que no sabe que lo van a matar es el propio interesado, es decir, Santiago Nassar, porque realmente los hermanos Vicario quieren librarse de matarlo. Pero claro, llega un momento en que han dado su palabra y tienen que llevar a término entonces su amenaza.
Por lo tanto, tenemos diferentes planos de verosimilitud, como se os aclara en la página 98. Tenéis que pensar entonces que hay una diferencia entre lo que es el realismo mágico o lo real maravilloso y la propia narración fantástica, ¿de acuerdo? La narración fantástica, pues lo cierto es que si lo pensamos mínimamente, en la narración fantástica, como digo, los hechos irreales no admiten ningún tipo de justificación, no hay ningún tipo de certeza sobre lo que ocurre, mientras que en cambio, en el realismo mágico, lo real maravilloso, los hechos que son efectivamente, en principio maravillosos, forman parte de la realidad propiamente cotidiana, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el realismo mágico se diferencia de los cánones tradicionales de los elementos fantásticos. ¿Por qué? Porque lo real se presenta como maravilloso y a la inversa. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es la coexistencia de dos mundos, el mundo de lo real y el mundo mágico, ¿vale? Entonces, de alguna manera, tenéis que pensar que el acontecimiento mágico no irrumpe de forma rotunda, de forma abrupta, de forma brusca, no, es que forma parte de la propia cotidianeidad, ¿vale? Entonces, de alguna manera, aquí hay una serie de hechos que podemos destacar en función de vuestras lecturas. Por ejemplo, los aspectos hiperbólicos, exagerados, desmesurados, todo eso forma parte, por lo tanto, pues, de la obra de 100 años de soledad, pero también de Crónica de una muerte anunciada, que es la que tenéis que ejemplificar ahora. Entonces, poned ejemplos. Pues vamos a ver, cuando se nos describe de una manera truculenta como Santiago Nassar, después de haberlo asesinado, pues después de haberlo herido, porque todavía no ha muerto, claro, pues lo cierto es que el narrador se regodea, el narrador se regodea en las heridas y cómo se sujeta a las vísceras. Esos acontecimientos hiperbólicos y desmesurados forman parte, por lo tanto, del realismo mágico. O, por ejemplo, esa desmesura, como tenéis ejemplificada en la página 98. Llevaba al cinto una 357 Magnum cuyas balas podían partir un caballo por la cintura. Esto, por lo tanto, la desmesura, es un aspecto absolutamente fundamental de la novela, ¿no? Al mismo tiempo tenéis que pensar que, claro, estos acontecimientos que suceden en la novela, en concreto el silencio del propio pueblo, ¿no? El pueblo como representante colectivo de ese silencio, pues también formaría parte de lo real maravilloso, claro, o el modo violento y grotesco con el que se conducen los personajes y con el que se consuma el crimen, y por supuesto el sentimiento de venganza y el deseo de recuperar el honor perdido que debéis ejemplificar con pasajes de la novela. Por otro lado, tenéis que pensar al mismo tiempo que también aparecen los sentimientos. Pues, por ejemplo, tenéis que relacionar pues el enamoramiento de Ángela y Bayardo San Román, ¿no? Como Ángela pues desea recuperar a Bayardo. Bayardo sabéis que efectivamente se entera de que Ángela no es virgen y de ahí viene el problema. Entonces los hermanos de la tal Ángela quieren consumar su venganza. Bueno, creo que es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, esa desmesura que adopta la boda de Ángela y Bayardo San Román, o el detallismo cuando se intentan explicar circunstancias que en principio no tienen demasiada importancia. Bueno, pues vamos a ver, aspectos que en principio para nosotros pasarían desapercibidos. El coronel Aponte estudia espiritismo aprendido por correo. Es un dato anecdótico, realmente, ¿no? ¿Verdad? Pero es que precisamente es eso. Una de las características fundamentales de la novela, pues tiene que ver con la consumación y con el relato de anécdotas, de meras anécdotas que se escapan de alguna manera de la línea argumental. Los aspectos cotidianos se transforman en vivencias que incluyen hechos absolutamente sobrenaturales, ¿no? Que de alguna manera llaman la atención. Y al mismo tiempo, pues tenéis que pensar que lo sensorial constituye una manera de aprender con H intercalada la realidad, de poder entenderla. Y todo ello a través del manejo del tiempo característico, pues por supuesto, de García Márquez. Acordaos del tiempo psicológico, ¿no? Con la aparición de múltiples narradores y versiones. Esta sería, por lo tanto, una pregunta muy atractiva para poder abordar. La segunda no lo es menos, los temas, el honor, el amor y el fatum, es decir, el destino, la tragicidad, que ya aparece, por lo tanto, en las tragedias, en el clasicismo. Bueno, tenéis que pensar que, claro, la acción de la novela gira en torno al honor, ¿no? Los hermanos Vicario, en contra de su voluntad, se ven obligados, se ven abocados a asesinar a Santiago Nassar, porque creen que, claro, se ha burlado este Santiago Nassar del honor de su familia. Entonces, claro, tenéis que pensar que su hermana, recién casada, es decir, Ángela Vicario, pues parece ser que ha perdido la virginidad con Santiago Nassar. Entonces tienen que limpiar el nombre de su familia, por así decirlo. Es una especie de código moral establecido en las comunidades de carácter rural. Este tema de la honra intenta de alguna forma caricaturizar en mayor medida a los personajes. Es lo que intenta, por lo tanto, el autor. ¿Vale? Tenéis que pensar al mismo tiempo que hay dos hechos evidentes. El asesinato de Santiago Nassar, lógico, y la creencia de todo el pueblo en la validez de este código del honor. ¿Vale? Que, por otro lado, lo único que va a hacer es perpetuar
pues una venganza de carácter absolutamente ancestral, con la muerte tremendamente violenta del propio protagonista. Bien, vamos a ver, tenéis que pensar que el propio juez instructor del caso no entiende cómo tal crimen ha podido ser posible, ¿no? Bueno, escribe en tinta roja, y esto es muy importante, la sentencia: dadme un prejuicio y moveré el mundo. Bueno, qué guiño al lector, ¿no? Por parte de García Márquez. Ahí se encuentra, por lo tanto, escondida la voz del propio García Márquez y critica de forma irónica este código del honor, ¿no? Que fue claramente el desencadenante de la tragedia. Al mismo tiempo tenéis que pensar la visita del obispo, ¿no? La mezcla, por lo tanto, ahí de creencias, de religión y demás, ¿no? La visita del obispo y, bueno, la onomástica de muchos de los personajes, los nombres de los propios personajes, ¿no? Lázaro, Pedro, Pablo, Poncio. Y de alguna manera tenéis que pensar que la muerte de Santiago Nassar supone una especie de crucifixión pública, porque nadie lo avisa. Ironías del destino, pensaban que ya lo sabía, pero nadie se molesta en avisarlo, hombre. Entonces este código del honor por el que se rige esa sociedad. Y al mismo tiempo tenéis que pensar también en esa creencia ancestral basada en el hecho de que Ángela Vicario, por no ser virgen, pues va a ser abandonada en la misma noche de bodas. De alguna manera tenéis que pensar al mismo tiempo en la consideración de la mujer, que yo creo que es algo muy importante, esos matices machistas. Pues, por ejemplo, tenéis que hablar de esas pasiones amorosas, que yo creo que es bastante interesante. Las mujeres son criadas, por lo tanto, para lo que son, ¿no? Sabían bordar con bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía y redactar esquelas de compromiso. Bueno, tenemos aquí una cosmovisión tremendamente antigua, arcaica, rural, en este sentido, de acuerdo con las comunidades del periodo, pero daos cuenta de que hay matices machistas, ¿no? Los hombres pueden vivir una vida llena de sexo y de placer, no hay ningún tipo de problema, los hombres buscan el placer en la casa de María Alejandrina Cervantes, o también a través del abuso de las propias mujeres, ¿no? Por su situación social. Por ejemplo, tenéis que pensar que Divina Flor, que es la hija de la criada de los Nassar, ¿no? En este sentido, pues debe soportar el acoso de Santiago, ¿no? Esto sí que es un hecho realmente importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta, ¿no? El caso de Divina Flor. Yo creo que es un hecho que es útil que lo mencionéis, ¿no? Es la hija de Victoria Guzmán, lo tenéis aclarado además en la página 106, ¿no? Por otro lado, tenéis que pensar que el autor insiste en el juego del amor como una caza, se trata de una caza, la caza de cetrería, ¿no? Pues, por ejemplo, se comprueba la relación de Bayardo San Román con Ángela. Bayardo fija sus ojos en Ángela y entonces, pues básicamente la tiene que perseguir. ¿eh? Ángela se comporta como una garza guerrera. Pues son comportamientos, por lo tanto, bastante curiosos. Pero al mismo tiempo, daos cuenta que de alguna manera después se va a producir un desenlace cuando menos sorprendente, ¿no? Bayardo San Román va a acabar regresando pues con las cartas apasionadas que le había escrito Ángela y este va a ser el primer paso para un desenlace feliz, ¿no? Y tenéis que pensar que el fatum quizás constituya el tema principal de la obra, es importante, ¿no? La imposibilidad de escapar a nuestro propio destino, ¿no? Hay quien dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero aquí parece que hay un fatum, algo que nos mediatiza, que nos distorsiona absolutamente. ¿Por qué? Porque Santiago Nassar, por ejemplo, está destinado a morir de manera trágica y ese destino es absolutamente irrevocable. Bueno, en este destino, desde luego, hay una serie de circunstancias y casualidades que juegan en la obra, que se conjugan para que el homicidio, por lo tanto, se lleve a cabo. Claro, todos creen que Santiago Nassar efectivamente sabe lo que se avecina, pero sin embargo es que no lo sabe, eso es lo curioso. Y los hermanos Vicario intentan por todos los medios no cometer el asesinato, por eso andan divulgando a los cuatro vientos que quieren asesinar a Santiago Nassar. Bueno, una sociedad tan cerrada, ¿cómo puede ser que nadie se entere de que Ángela Vicario ha perdido la virginidad? Y por otro lado, las ambigüedades. ¿Quién cometió el crimen del honor de que es víctima Ángela Vicario? Porque, bueno, probablemente no haya sido Santiago Nassar. Es que no se sabe con certeza, no se aclara, ¿no? De una manera absolutamente rotunda. Bueno, cuando tiene que revelar la verdad al narrador muchos años después, ratifica con convicción su versión. Ya no le des más vueltas, primo. Fue él. Bueno, pero ¿quién es él? Y luego una serie de casualidades, ¿no? Es decir, el día del asesinato, Santiago Nassar, que nunca sale por la puerta principal, pues ese día sí lo hizo, ¿no? Entonces son elementos que de alguna manera nos ayudan también a mantener lo que es el realismo mágico, lo real maravilloso. ¿Vale? Esto es bastante importante, ¿no? Bueno, vamos a ver, las torpezas. La madre de Santiago Nassar, que hombre, que presume de poder interpretar sueños y realmente se equivoca, no sabe interpretar, por lo tanto, aquello con lo que sueña, ¿no?
Y es importante, ¿no? Por otro lado, hay una serie de presagios, de augurios que desde luego van a anticipar la muerte, ¿no? Pues los sueños recurrentes de Santiago Nassar, ¿eh? Bueno, esto es importante, ¿no? Siempre soñaba con árboles, la llovizna menuda en el bosque, ¿eh? Son presagios de la muerte. El horror que siente Santiago cuando Victoria Guzmán arranca de cuajo las entrañas de un conejo que estaba limpiando, ¿vale? El susto de Divina Flor cuando Santiago Nassar pues la agarra por la muñeca y la siente helada, ¿eh? Vale, entonces de alguna manera creo que es importante, lo mismo que el olor de las flores encerradas en la iglesia, en la boda de Bayardo y Ángel. Bueno, hasta aquí medianamente bien, yo creo que lo podemos entender. Una pregunta más compleja, pues podría tener que ver con el perspectivismo como técnica narrativa, ¿vale? Es muy sencilla al mismo tiempo, pero también puede ser una pregunta trampa. Vamos a ver, tenéis que pensar que la voz narradora de la obra pues representa la contrafigura de Márquez. Márquez está por detrás, claro, y aporta un enfoque, por lo tanto, de un personaje secundario. Vale, es importante, cuyo nombre no se menciona al mismo tiempo. Es un cronista que va reconstruyendo 27 años después del suceso, pues básicamente los hechos, ¿no? Eso sí que es importante. Por otro lado, al mismo tiempo actúa como testigo y en parte como partícipe de la acción, ¿vale? No se acuerda nítidamente de lo sucedido, como se aclara en la página 102, pero constituye un habitante más del pueblo, ¿vale? Entonces, para esclarecer los hechos o para intentar esclarecerlos, se basa en la correspondencia con la madre de Santiago Nassar, se basa en el informe jurídico, en la autopsia y, por supuesto, en los testimonios de los testigos, que ya sabéis que cuando le preguntamos a alguien, dependiendo de a quién le preguntemos, tendremos una versión u otra. Vamos a ver, las conversaciones con los testigos se plasman en estilo directo. Tenéis las comillas, tenéis la acotación del narrador, bueno, pueden aparecer los diálogos, pero fijaos al mismo tiempo que también, claro, la información muchas veces nos llega a través de los informes, ¿no? De las lecturas que el cronista realiza de los informes. Y en otros momentos son los personajes que dialogan, como os acabo de decir. Entonces, la voz narradora se sirve de lo que recuerda, ¿vale? Cuando se sirve de lo que recuerda, pues aparece el narrador omnisciente, en tercera persona, claro, tal y como comienza la obra. Pero al mismo tiempo, pues, claro, es importante lo siguiente, ¿no? También puede figurar un personaje testigo y narrador, que en este sentido, pues, cuando es personaje testigo y narrador, pues va a emplear la primera persona, ¿no? Bueno, vamos a ver, el perspectivismo es inmenso en este sentido. Polifonía, por lo tanto, es el término técnico, cuando aparecen diferentes voces narrativas, tenemos diálogos, tenemos los informes, tenemos el personaje testigo, tenemos la omnisciencia, tenemos diferentes interpretaciones y recuerdos que en muchas ocasiones pueden contradecirse, ¿vale? Por eso surge la ambigüedad. Entonces se trata de una obra dialógica. El escritor va a proponer diferentes puntos de vista de los personajes. Entonces, a través de los diálogos, nosotros tenemos que ir reconstruyendo lo que es la propia historia, porque damos cuenta de que los puntos de vista son absolutamente variados. Narrador, cronista, narrador testigo, narrador partícipe, más testigos, personajes centrales, fuentes escritas. Entonces, de alguna manera, son múltiples perspectivas. Entonces, de alguna manera, pues fijaos que aparece lo que se llama el cubismo pictórico, ¿no? Aparece el cubismo pictórico en el sentido de que es el enfoque que se le proporciona a la obra, esa ruptura múltiple de la realidad. Hay múltiples versiones. Por lo tanto, el lector, lo que os quiero decir con esto es que tiene que ser activo. Personas narrativas y enfoque. Hombre, vamos a ver, cuando el narrador se sirve de lo que recuerda o de lo que sabe, aparece la tercera persona narrativa y, por supuesto, se adopta un enfoque omnisciente. Sin embargo, cuando el narrador hace uso de su doble condición de personaje y de narrador, pues tiene que aparecer la primera persona, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque es una narración de carácter subjetivo. Tenéis ejemplos suficientes en la página 103, de todas maneras. Ahora bien, cuando el narrador se sitúa más como simple testigo, y esto es importante, que como protagonista, entonces emplea una combinación del yo plural con la distancia de la tercera persona. El yo plural. Santiago Nassar y yo, con mi hermano Luis Enrique y Cristo Bedoya, nos fuimos. ¿Os dais cuenta? Tenéis aquí una combinación del yo plural, el nosotros, por lo tanto, ¿vale? Entonces, de alguna manera, también aparece la distancia de la tercera persona. Bueno, tenéis que pensar al mismo tiempo que en los pasajes narrativos es donde aparece un mayor grado de objetividad, ¿vale? Entonces tenéis que pensar que esa objetividad se debe desprender también del carácter de crónica que ostenta la propia obra. Sin embargo, las descripciones son mucho más subjetivas. Muy bien. Y nos queda el análisis de los personajes, que de alguna manera yo creo que es bastante interesante, ¿no? Porque aparece una especie de coro trágico, ¿no? Todo el mundo sabe lo que va a suceder, pero nadie lo dice. Es un abultado número, de personajes el que aparece aquí, muchos de ellos de condición borrosa.
con condición bastante difuminada, en consonancia con la ambigüedad característica del realismo mágico para la creación de muchas de sus obras, ¿no? Vamos a ver, todos piensan de manera homogénea, hay que entenderlo así, el código del honor, por lo tanto, colectivamente están afincados en un mismo pensamiento, mientras que, sin embargo, tenéis que pensar, y esto sucede muchas veces cuando hablamos con alguien, en público nos dice algo, pero sin embargo a título particular nos dicen otra cosa. Eso es bastante interesante, es decir, a nivel de conjunto todo el mundo piensa igual, pero luego individualmente quizás no se atreven a decirlo en público, piensan de otra manera. Bueno, pues en el plano individual algunos presentan pues una cosmovisión, una visión, un pensamiento, pues digamos distinto al mostrado en público. Tenéis que pensar que los hermanos Vicario pues van a matar básicamente para salvaguardar el honor familiar, eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que es bastante interesante, ¿no? Hay diferentes niveles de personajes, os los aclaro aquí, tenéis los protagonistas, Ángela Vallardo, Santiago Nassar, los hermanos Vicario, creo que queda claro, hay algunos testigos concretos de los hechos, ¿vale? Pues María Alejandrina Cervantes, Luisa Santiago, por ejemplo, y también aparece el pueblo, ¿no? Que actúa de alguna manera como un personaje testigo para constituir la crónica y al mismo tiempo pues es deudor de cierta mezquindad, ¿no? Pues el pueblo intenta justificarse, siempre se ha hecho así, pertenece a la tradición, hay que mantener las tradiciones, por supuesto, y hay que mantener, claro está, el código del honor. Hombre, a continuación os he propuesto entonces los diferentes personajes, debéis deteneros, por supuesto, pues en los protagonistas, pero al mismo tiempo en los testigos concretos un poquito también, ¿no? Para que nos quede suficientemente claro. Por ejemplo, Bayardo San Román, ingeniero de trenes, bien vestido, es un hombre galante, fijaos, tiene una gran seguridad en sí mismo, pero que sin embargo parece que se lleva una sorpresa cuando descubre la misma noche de bodas que efectivamente, pues Ángela Vicario, pues parece ser que no es virgen. Entonces, de alguna manera llama la atención, ¿no? Tiene un deseo absolutamente enorme de satisfacer todo tipo de necesidades a través del dinero. Vale, creo que es bastante útil. Y tenéis, por lo tanto, pues básicamente el personaje de Gabriel García Márquez, que es el narrador. Es un joven estudiante de no más de 20 años, por ejemplo, se nos dice. Y además llama la atención, ¿no? Porque básicamente tiene una buena amiga en Riohacha, ¿no? En este pueblo, y con la que se va a casar más tarde, Mercedes Barcha. Es algo absolutamente impresionante, ¿no? Como aparecen aquí elementos propiamente personales, ¿vale? Por otro lado aparece Santiago Nassar, ¿no? Un hombre de 21 años, tenemos ahí básicamente la relación que mantiene con su madre, con Plácida Linero, con la sirvienta, Victoria Guzmán y la hija de esta sobre todo, ya hemos hablado de esos intentos de abuso. Tenía pensado casarse además con Floravia. Os describo a continuación a Ángela Vicario, por supuesto, y a los gemelos, claramente, ¿no? A Pedro y Pablo Vicario. Vamos a ver, Ángela Vicario es la menor de su familia, no creyente, pero es muy recatada respecto a los hombres, por eso nos llama la atención quizás en mayor medida el hecho de que no sea virgen cuando llega al matrimonio. Vive con su padre, además, que es ciego. Es importante que quede clara esta cuestión. Muy bien. Era muy bonita y tenía aspecto de monja, os he incluido al mismo tiempo. Por otro lado, Pedro y Pablo Vicario son los encargados de devolver la honra perdida a la familia, por supuesto. Y además llama la atención porque no eran hombres violentos, ¿no? Tienen una relación además absolutamente simbiótica. Bueno, parece ser que Pablo se ve como una persona pasiva y manifiesta una gran dependencia de Pedro. Y son tremendamente machistas en consonancia, entonces, bueno, con el clima circundante. Además tenéis que pensar que disponían de un criadero de cerdo, ¿no? Entonces trabajaban cortando carnes, ahí pues tenemos un amplio conocimiento del uso de los cuchillos, ¿no? Su oficio era el de matarife, es decir, matachines, ¿no? Que había aquí, por cierto. Aquí en Lugo antiguamente, hasta no hace mucho, pues hombre, yo conocía unos cuantos matachines que vivían aquí en Lugo, ¿de acuerdo? Entonces es bastante habitual, entonces conocen perfectamente su oficio. Al mismo tiempo son víctimas tanto de la presión del código de honor como del propio pueblo, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí es más que suficiente, por lo tanto, en cuanto a los fragmentos. Tenéis que pensar a los fragmentos y a la obra en sí, ¿no? De Crónica de una muerte anunciada. Tenéis que pensar que debéis situar en el transcurso de la estructura interna de la obra el fragmento que os proponga en selectivo. No os olvidéis de ello. Hasta pronto.